Chismología norteña. No, pues bienvenidos a un episodio más de Chismología norteña, tirando el rol desde casa. Hoy nos quedamos aquí en Mexicali. Hoy vamos a visitar a estos dos grandes periodistas de aquí de la ciudad, que además tienen un gran podcast y que está bien padre, porque la neta, si les gusta Es todo cierto, bien padre y así. Dije sí, qué pena. No, pero tienen un podcast bien padre porque hablan de temas que a todos nos gusta, el morbo de ese chismecito de los crímenes y de todo lo que ocurre en Mexicali y en Baja California. Eric, bienvenido. Miguel, bienvenidos a esta edición de Chismología norteña. Muchas gracias, Pati. Rubén, gracias por invitarnos a su podcast, que también está, la verdad, bastante entretenido. Así es, muchísimas gracias por extendernos esta invitación. Para nosotros es un gran placer poder hablar un poquito más y poder compartirles del trabajo periodístico y sobre todo, pues participar con ustedes, que la comunidad de podcasters aquí en Mexicali cada vez es más grande. Así es. Oiga, pero no han mencionado cómo se llama su podcast. El honor, mencionen cómo Miguel, se llama su podcast. Adelante. Ustedes saben cómo anunciarlo. Miguel. Bueno, el podcast se llama El Crimen. Así tal, como el nombre lo dice, abordamos crímenes que por su impacto social, por la crudeza con la que se cometió, se quedaron marcadas en la historia de Mexicali y a veces incluso cruzó hasta fronteras la gravedad de este tipo de situaciones violentas que fueron tan complejas que muchas veces, se queda solamente en una nota periodística, se queda en una nota en televisión y posteriormente ya no se dice más y hay muchas cosas que se quedan fuera y en el podcast El Crimen abordamos todas y cada una de las vertientes que tienen que ver en estos casos. Oigan, pero perdón que te interrumpa. Ustedes también aprovechan su trabajo para, ya que están en la escena de los hechos o del crimen, la escena, para sacar y llevar esa información que ustedes pueden llegar a vivir, a llevar la información a su podcast, o cómo está el rollo. Fíjate, en uno de los casos de esta temporada que tenemos de feminicidio, esta temporada estamos abordando los temas de feminicidio. Nos llegó el tema, aprovechando, ¿no? Como dices, el trabajo, el podcast, el tema de un feminicidio, con la redundancia, de un feminicidio ocurrido en el 2018. Miguel, ¿te acuerdas? La señora, la hermana que entrevistamos, o sea, nos dio para una nota y aparte nos dio todo el tema atrás para seguir desmenuzando más porque ellos tenían toda la investigación. De hecho, literalmente es lo que nos decía ella, pues nosotros tenemos toda la investigación aquí y nosotros vamos y se la presentamos a la autoridad, pero ellos no hacen nada. No sabemos el tipo, dónde se fue, las cosas dónde anda, y eso muchas veces no nos ayuda nomás al podcast, sino también nos ayuda en nuestro trabajo en recordar esta clase de notas fuertes, como dice Miguel. Así es. Como ahorita lo mencionan ellos y como lo mencioné al principio, cada uno pues trabaja en medios muy importantes aquí en Mexicali. Reinaga, continúas en La Voz de la Frontera, si no me equivoco, ¿verdad? Yes. Espero que estés ahí. Sí. Si no, ya dije mal. Espero que estés ahí, ¿no? No, y Miguel, sigues trabajando para Televisa, ¿cierto? Así es. Ok, perfecto. Dije, no me voy a equivocar y vaya a meter la pata, ¿verdad? Cada uno trabaja en medios pues muy importantes aquí en Mexicali y cada uno cubre la fuente policíaca, que es una de las... para mí es mi fuente favorita porque es hasta de carrilla cuando siempre decimos, hoy he estado muy tranquilo. Todos, no, jamás digas que ha sido un día tranquilo porque de la noche a la mañana se puede convertir en un día caótico que no te sabes ni a qué estás hacia tu casa. Me acuerdo que nos pasó con el caso del niño que habían secuestrado, que lo encontraron ya nos íbamos, ya se iba, Eric ya se iba, yo también ya me iba y me tocaba a mí la guardia. Ya todos nos estábamos terminando de redactar, irnos a su casa y de repente, no, acaban de encontrar al niño y pélensela para que... Oye, pero a ver si, para la gente que nos está escuchando y viendo, si Eric, ¿te acuerdas del caso de ese niño que dice Pato? Sí, claramente fue un caso súper fuerte. Fueron, ¿qué te gusta? 10 horas, yo creo que de incertidumbre, o sea, de que desde que te avisan,
que pasó esto, pues que hay un niño secuestrado, un niño que lo sacaron de una casa, pues. Y de repente Un bebé recién nacido. Un bebé de brazos, o sea, se lo llevaron en brazos, de hecho se lo llevaron en portabebé, me acuerdo muy bien, son esos momentos que empieza y andas con la fiscalía, andas con la policía municipal, andas hablando con vecinos, y ya, bueno, tenés la nota más o menos, y tú ya vienes, si Miguel no me va a dejar mentir, o sea, vienes ya con la idea de que, bueno, hasta este punto es la información que tengo y es la información que voy a sacar. Pero si no, Miguel, 5 minutos te puede cambiar toda la información porque lo encontraron o no lo encontraron o hasta, desgraciadamente, muchas veces lo encuentran muerto. Así es. Oye, pero... Perdón. Y es que es parte de todo esto, pues, porque como, por ejemplo, esa nota él ya la tenía formada, estructurada, se mandó a edición y lo que tú quieras. Pero por supuesto que en 2-3 horas cambió completamente todo, porque entonces ya habíamos encontrado al bebé, ahora, ¿quién tiene el bebé? Necesitamos testimonios, necesitamos ver esto, o sea, entonces de repente todo se cambia y entonces ya el día, te digo, es como una parte de la carrilla que hay entre las fuentes así policíacas, es decir, nunca digas que ha sido un día tranquilo porque no sabes, sabes qué es lo que va a pasar en 2 minutos, cuando vas de camino a la oficina o cuando apenas vas saliendo del trabajo, o sea, eso es lo que tiene también la fuente policíaca, que siempre tiene algo importante, pues. No cualquiera se la rifa, yo siento, ¿eh? Curiosamente, la fuente policíaca, digo, con el respeto que todas las fuentes tienen su grado de complejidad, pero la policíaca te exige el estar las 24 horas de estar pegado al teléfono, conocer incluso de leyes, de procedimientos penales, del nuevo sistema de justicia, que implica también el ser humano, porque a veces si bien tienes que ser objetivo, pero no te puedes desprender de que estás hablando nos toca abordar a veces homicidios o feminicidios o infanticidios. Sí. Tienes que abordarlo desde el punto de vista sin revictimizar, recordando también de que hay familiares, personas involucradas, que hay una víctima, que hay un agresor. Es una fuente muy compleja y que a veces, como lo mencionaba al principio, hay personas que solamente se quedan con lo que sale en la nota publicada al día siguiente. Parte de lo que, como nace el podcast El Crimen, es una historia muy, bueno, para no hacerla muy larga y porque es muy cómica, un día estábamos relajando la disciplina con unos amigos también policíacos y nos comentaron, platicamos entre nosotros y decíamos, pero es que este caso en la audiencia se dijo mucho más, estaban involucradas otras personas, pero nunca más se volvió a retomar el caso, ya no fue mediático y ese tipo de circunstancias la gente necesita saberlo, las personas necesitan conocer todas las aristas dentro de un caso criminal y así fue como dijimos, bueno, hay que grabarlo, un día de estos lo vamos a grabar y al día siguiente por la mañana nos hablamos él y yo y ¿qué onda? Entonces, ¿lo grabamos? Sí, hay que grabarlo y el primer caso fue, de hecho, el primer episodio de nuestro podcast, El Crimen, lo pueden encontrar por Spotify o por Apple Podcast. Es el violador serial, un caso de un violador serial aquí en México. Sí. Y todo ese episodio, es improvisado. No teníamos guión, no sabíamos qué hacer, qué decir, solamente teníamos datos. Y eso es lo que narra. O sea, y es que eso... nació el crimen. ¿Mande? Y así fue como nació el crimen, digo, o sea, como dices, que luego... gracias a Alberto Vidal, un camarada, un amigo también del periódico y que se ha involucrado también en el podcast, y es el que nos jalaba las orejas de que, bueno, tienen que tener esto, tienen que tener lo otro. Dice, sé que ustedes tienen toda la información, dijo, sé que ustedes tienen toda la información, pero nomás se organizan la cosa. Y pues sí, es cierto. Es que también creo que eso también está padre, pues porque ustedes están de primera mano con los casos, entonces, ¿quién mejor que ustedes que puedan contar todas esas historias y que como ustedes dicen, muchas veces sí es cierto, se queda plasmado en el papel una nota o en algún portal de noticias, pero no sabemos nunca qué hay atrás. Y muchas veces las historias detrás de todos los casos son las que hacen más interesante también estas historias, la verdad. Que era lo que vamos a hablar también el día de hoy, que es porque... es ahí la fusión. Es que nosotros nos encanta todo el desmadre, nos encanta todo el... Pues anda echando desmadre, ¿no? El mitote. Y miramos, así fue una idea que se nos vino así de la nada y rapidito de, a ver, acaba de salir en Spotify, voy a decir. Acaba de salir en Netflix
una serie, no sé si es miniserie, una llamarla. Sí, es Miniserie. miniserie, Es miniserie. miniserie. Una miniserie de un caso muy sonado por allá del 2010, que nos enchilamos todos los cachanillas, la neta. Sí, Porque pues se no robó nos pelaron. focos de atención en el terremoto. El caso fue pues de la niña Paulette. Y yo me di cuenta ahorita que salió lo de la serie, que fue muy, muy sonado el caso, porque mucha gente sentía que estaban revictimizando o estaban lucrando con la imagen de la niña, o no entendían para nada qué era lo que estaba pasando, pero sí fue muy controversial. ¿Qué onda? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Ya lo miraron? ¿Cuál fue su opinión de este miniserie o fiasco? Ya no sé ni qué chingados es esa madre. Mira, a mí Eric. en lo particular, a mí no me gustó. Digo, en cuanto, dejando de lado toda la cuestión de que la producción, la capacidad actoral de los quienes aparecen en pantalla, en la cuestión de la cobertura de la historia, me dejó mucho que desear. Fue un caso, como bien lo dices, muy sonado, que se llevó toda la atención al sur del país. Acá al norte pues, prácticamente no pelaron a Mexicali, que pasaba por unos difíciles momentos. Y este caso deja más preguntas, siempre dejó muchas preguntas, y uno esperaba a tener respuestas al ver esta miniserie, y solamente te dijeron todo lo que ya sabías. Y de hecho, yo ya la terminé de ver, y sí es cierto, o sea, te quedas pensando, o sea, qué fue con los papás, las niñeras, qué es lo que pasó. O sea, como dice Miguel, buscar todas que te respondieran las incoherencias, las dudas que tenía este caso tan controversial, que fueron 9 días de polémica, de que no sabías dónde estaba la niña, y de repente, oye, pues cómo que estaba bajo el colchón, cómo que estaba enrollada, pues. Y cosas que no te la crees, cosas pues, que muchas cosas viste en los medios, cosas que no abordaron de más, que como pudiste haber visto que hay alguna relación, algo que no concordara, no sé, no, o sea, solo fue lo superficial del caso, y cosas como dice Miguel, pues que ya todos sabíamos al respecto. O sea, no hubo nada nuevo. Yo dije, la terminé de ver porque no me gusta dejar todas a medias. Claro. Pero sí, No, y aparte que también son bien poquitos episodios, ¿no? Y no son tan largos aparte. Ajá. Yo, por ejemplo, desde que la miré anunciada y miré que era algo dramatizado, desde ahí perdió toda mi atención. O sea, para empezar, yo soy súper fan de los documentales, entonces obviamente si a mí me vas a presentar una historia, Paulette, pues yo quisiera ver un documental acerca de todo lo que pasó y que, como dice Miguel, que me muestren algo que lo que ya no sabía o que lo que ya están en el internet o lo que tú quieras, de lo que se ha hablado mil veces. Para mí, desde que me dijeron que era una serie actuada y que la neta iba a ser protagonizada por la Regina Blandón, no nada en contra de ella, sino simplemente para mi gusto, dije, no, pues no para mí no llama mi atención, y la neta, preferiría quedarme con lo que he visto ya, o sea, o lo que he escuchado acerca del caso, porque al final de cuentas, pues no me va a aportar nada nuevo la serie, y creo que de ahí parte mucho las críticas de las personas, ¿no? O sea, creo que no sé si fue un error de cómo mostrar la serie o fue un error de las expectativas de la gente que yo creo que es de las expectativas, porque cuando la serie se anunció por Netflix, mucha gente empezó a hablar de ella. Mucha gente esperó la serie. Y en cuanto salió, o sea, como si fue una serie que ya llevara sus varias temporadas, ¿sabes? Pero cuando fue anunciada y ya cuando se estrenó, o sea, yo me acuerdo que pues fue la semana pasada y un chorro de gente ya estaba especulando de a la madre, ya salió esta serie, ¿qué onda? Pues tú te la aventaste el primer día. Sí. A lo mejor pues hace 10 años no tenía ¿cuántos? ¿13? 2. O sea, hace 10 años era otro alcance de información el que yo tenía, vaya, ibas naciendo. No, ya fue diferente el conocimiento que obtuve del caso, pero aún así me quedé con un chorro de dudas. O sea, no aclararon nada, al contrario, sumaron dudas que yo ya tenía arrastrando. Pero, por ejemplo, ahora es donde yo digo, ustedes del podcast del crimen, ¿qué expectativas o más bien como que qué comentarios pueden tener del caso? Ya no tanto
de la serie, sino del caso. Y de cómo, sobre todo, cómo se abordó en ese entonces, porque yo me acuerdo que era una novela ver todo el tema del caso. Y de hecho, yo siento que ya ahorita entonces, así como estás diciendo tú, de que, a ver, Netflix, ¿qué está empezando a hacer entonces? Netflix, ¿qué está empezando a hacer? ¿Está empezando a hacer ya series, novelas como Televisa o qué pedo? Entonces, a ver, pero por ejemplo, ¿ustedes qué dudas tienen? O no, más bien desde su perspectiva. Desde su punto, ajá. Ajá. ¿Cómo creen, o cómo percibieron el caso en ese entonces? O sea, ¿era igual? O sea, o fue como decir, no mames, no me puedes ver la cara de tonta. ¿Qué es ver la cara de estúpida? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuéntanos. Creo que todos nos quedamos con esa sensación cuando salieron con la explicación de que siempre estuvo a un lado de la cama. Eso fue una bofetada a todos los mexicanos que estuvieron al pendiente del caso. En el año 2010, yo iba ingresando a la carrera de periodismo en Guadalajara. Seguimos muy puntualmente, por obvias razones, esta situación. Y hubo muchas deficiencias, incluso, bueno, ahora ya con el conocimiento que tengo como reportero de la fuente policíaca, me doy cuenta que hubo muchas deficiencias en tanto cómo se abordó el caso, como desde el principio que era una denuncia, cómo se fue mediatizando con fines de entretenimiento, que eso es algo, pues es una grosería tomar una tragedia de ese índole para hacerlo entretenimiento, siendo que se revictimizó a los involucrados y que incluso, pues, todos los espacios mediáticos, toda la agenda de la programación, todo era vertido al caso Polet. Incluso los programas de revista hablaban del caso Polet. Sí. Sí, pues, de hecho, muchos de los casos, o más que nada hablaban tirándole a que era la mamá, a que la mamá era la que estaba involucrada. Sí, se perdió, y de hecho mi esposa lo dijo, pues en un punto, estábamos viendo la serie, que decía, se me quedó bien grabado, que decía, no, es que no tienes que dejar que se escape la mamá, que no tienes que dejar que se escape la mamá, y ella quedó, oye, pero lo importante aquí es encontrar a la niña, pues. O sea, déjate de evidencias, déjate de culpables. Ahorita no sabes dónde está la niña. O sea, es importante saber, no. Y lo que la autoridad mexicana en ese entonces buscaba era un culpable, pues. Era un culpable quien fuera, sí. Y todo el mundo empezó a decir, no, pues que la mamá porque tiene un amante, porque se fue de no sé dónde a Los Cabos. A Los Cabos. O sea, era irse contra la madre y victimizarla. Y tuvo un linchamiento mediático, pues todo el mundo tiraba a la mamá, aunque al final, pues, como dices, o sea, son cosas que solamente sabemos las personas que estuvieron en ese cuarto, saben lo que pasó, pues. Y que a pesar de tener, bueno, y es que también, como les decía, a pesar de que estaba todo, pues en el caso ahí casi que puesto y que todos lo estábamos viendo y que estábamos viendo que era algo imposible de creer lo que nos estaban presentando, aún así fue la historia y eso fue con lo que nos quedamos y las partes están libres, ya no se habló más del caso, el caso cerrado y la madre. Ahora, algo que mencionaba muy importante ahorita, Miguel, del tema de cómo televisar este tipo de casos, porque, por ejemplo, tú, Miguel, que trabajas en Televisa, Ay, yo tirando cagada de Televisa. Como siempre, bien prudente. Sí, prudente yo, pues. Una disculpa, Televisa, si un productor me está viendo. Quiero trabajar. ¿Qué dices? Si corren a Miguel, me hablan a mí. Sí. No, ¿cómo hacen o sea, cómo te preparas para hacer este tipo de casos? Digo, no el caso como tal del de Polet, pero por ejemplo, a la hora de hacer, presentar los casos y no caer en esto, en la revictimización, no caer en el dramatizar las historias, en el también ver hasta qué punto vas a meter pues no sé, tu toque muy personal en cuanto a decir, o sea, tu sentimentalismo también en estos casos. Sí es como complicado, digo, la pregunta va para los dos, pero porque ahorita sé que, pues, Miguel está en televisión, pero tú también has hecho lo mismo con los reportajes para periódico, entonces sí es como medio complicado a la hora de pensar, ¿no? En ese tipo de cosas. Me tocó un caso muy particular y muy sonado, tal vez lo recordarán, en San Luis Río Colorado, creo que fue en el año 2019, que se extravió una niña también, una pequeña,
armó todo un operativo de búsqueda durante algunos días, intervinieron personal del ejército, autoridades estatales, municipales, grupos de rescate, todo porque lo único que se tenía era un video de una cámara de seguridad donde miraban a una pequeña que caminaba por la calle y nunca más se supo de ella. En este caso, a mí me tocó ir a San Luis Río Colorado para traer toda la historia y en este tipo de situaciones sí hay que tener mucho cuidado porque estás hablando de niños. Ahora ya hay que tener más cuidado porque incluso, contrario, en el año 2010, ahora no podemos siquiera mencionar el nombre del niño. Así haya sido víctima, haya sido agresor, haya sido de ninguna forma que esté involucrado un menor de edad, no podemos decir el nombre. Y aparte de ello, de entrada ya, cuando estamos hablando de un niño víctima, un menor víctima, ya empieza a surgir ese sentimentalismo, independientemente de cómo lo abordes. Estás hablando de que el personaje central de esta historia es un niño. Qué feo. Y de entrada de ahí la nota ya impacta. Ya no es necesario que tú le abones, por así decirlo, más sensacionalismo a la nota, porque pues, igual tú lo único que debes de hacer como reportero es decir qué pasó y qué está pasando. En mi caso, pues ya me tocó algo que siempre y que recuerdo mucho, el caso de Diana Mía. El caso de Diana Mía es un caso que a mí me marcó bastante porque yo creo que fue mi primer caso donde un menor era asesinado con tanta hazaña, pues es como que, y como dice Miguel, o sea, es abordarlo desde mi lado profesional, es contar los hechos, tratar de no meterte con mucho morbo, o sea, a lo mejor al momento tratar de, o sea, si te dijeron, ¿sabes qué? Pues desgraciadamente tiene marcas de que fue abusada sexualmente, ok, fue abusada sexualmente y punto, pues no decir constantemente o cosas como esa. Sencillamente para mí es decir los hechos tal y como son. Si en algún punto tienen la oportunidad, que creo que como en este caso pues, tuvimos con el padre, no quiso decir mucho, pues bueno, se respeta que el papá no quiera hablar, pues, o la abuela no quiere hablar. Y te acuerdas, sí es cierto, que yo me quedé con la... con la abuela. Ay, sí es cierto. Yo me quedé con el testimonio de la abuela. Y era un testimonio exclusivo y no lo saqué porque, ay, sí, ahorita lo escuchan, los jefes no van a correr. Pero, yo me quedé con el testimonio de la abuela y era y la abuela dijo testimonio. todo. La abuela me contó todo, absolutamente. Debo de tener sí, estaba contigo, estábamos juntos. ¡Ay, qué miedo! Fíjate que en este caso, pues, o sea, ahorita actualmente sí el nombre de las víctimas es muy, especialmente cuando son menores, no sé decir, pero en este caso, al no tener identidad y de repente encontrar con un nombre, es como que, pues, limón, pues con ese vamos a tratar de dar identidad a la persona, pues, Diana Mía. Como decías, o sea, tú te quedaste con la abuela todo el rato platicando y yo esperando que saliera el papá, que te platicó los dimes y diretes, yo creo que te dijo todo lo que dijeron como una semana después del caso, yo creo. Sí, teníamos exclusiva perfecta porque teníamos, yo la neta, ese día la señora estaba en el velatorio del DIF, que está a un ladito de ese, a ver, ¿qué vas a decir? Tengo la duda. Dígalo. O sea, lo que la abuela te estaba diciendo era clave para entender mucho de la situación en la cual vivía la niña o para entender el caso de al encontrar a lo mejor un culpable. Lo que pasa es que nosotros sabíamos más o menos que... Sospecha. O sea, sí sabíamos que la niña pues estaba como en un hogar de maltrato, por lo que había dicho la CEMEF. Pero no sabíamos más allá de eso. Sabíamos que no vivía su papá con ella, que su papá vivía en otra parte de la Ciudad de México, que no me acuerdo la verdad en qué ciudad era. El caso es que yo me senté a platicar con la señora y grabé la conversación, pero la grabé a escondidas. Porque pero la señora me contó todo, o sea, me contó fechas, nombres, cómo había sido todo el caso y todo. Pero cuando salí de ahí le dije a Eric, es que no puedo sacar esta información. Porque la señora me lo dijo, ¿Confiando? digamos, off the record, como se dice comúnmente. Sí. Y ahí es cuando uno te pone en una balanza ética. Que te importa más. Porque, por supuesto, si yo me hubiera puesto a pensar en un tema periodístico, yo hubiera dicho, no, hombre, claro.
sea, saco el tema y me llevo a todos los medios de calle y nos llevamos, Eric y yo nos llevamos las exclusivas, porque aparte Eric también abordó al papá saliendo del velatorio y fue el primero que abordó al papá después de que todo lo que había pasado. Y creo que lo de Eric sí salió, pero porque ese sí lo hicimos con cámara, o sea, sí lo hizo con cámara, micrófono y todo. Pero ahí es donde sí te quedas y dices, uy, o sea, yo, así de que muchachos, díganme si estoy haciendo las cosas mal, por favor. Y no, sí. Qué responsabilidad. Sí, porque al final de cuentas ni siquiera se lo mencioné a mi jefe, nunca le dije a mi jefe que traía esa Jefe, si está exclusiva. escuchando esto, no haga nada, no queremos represalias con el Tlapato, por favor. Lo bueno que ya estoy en espectáculos. Espero que no me pueda hacer nada. Pero sí, digo, sí es donde entra ahí como que no sé, que piensas y te pones a pensar qué es pues más importante, ¿no? Lo que uno pretende informar o ser morbo nada más. Qué horrible. Y esas son cosas más que nada que pasan en casos, fíjate que son casos de mujeres, donde la víctima es una mujer, y de menores. Son los casos donde siempre hay mucho cuidado al momento de manejar la información. Digo, Miguel no me dejará mentir en las veces que hemos estado ahí dejando las coberturas. Tratar de no victimizar más a la mujer, porque de volada dicen, ¿qué le pasó a una mujer? La mataron, es que andaba de zorra, andaba de alegre, se la pasaba con matos. No, no es la onda, no es una forma de hacer de explicar por qué, o sea, qué fue lo que pasó y hasta ahí, pues, bueno, desde mi punto de vista de abordar un homicidio sobre una mujer o sobre menores. Es que aquí se tiene que cuidar una línea a veces muy delgada entre cuándo es periodismo y cuándo es entretenimiento. Claro. Y es algo que lamentablemente, y creo que todos los medios y todos los reporteros, a veces que perdemos de vista esa línea y cometemos errores, y esos errores lamentablemente en este trabajo pues cuestan. A algunos les cuesta el empleo, les cuesta la credibilidad, les cuesta, pues, muchas cosas. Tú sabes cuándo cruzaste la línea, que sabías que no debías de hacerlo, y pues te llevas eso, lo vas a terminar cargando durante todo el tiempo que llevas tu carrera. Oye, ¿y ustedes por una nota o por conseguir un testimonio o información importante en este tipo de casos, qué es lo que han llegado a hacer, la neta? Así como una experiencia de ustedes. Híjole, Digo, buena, mala o en término medio, o que aprendieron o un error, sí. O que hayan estado ustedes en riesgo, que alguien se les haya puesto al brinco, que los hayan amenazado, que los hayan... Represalias, vaya. Digo, bueno, hablando de eso... Si se puede contar algo, porque seguro van a tener una experiencia que contar de cada una de las cosas que ya le dijimos. A lo mejor Eric no me va a dejar mentir, pero en esta fuente es muy común que te manden mensajes que te amenazan, mensajes de donde te vean, te van a hacer algo, de que pues, eres un pendejo, no sabes, estás mintiendo, no sabes lo que publicas. En ese lado, ese tipo de mensajes de odio en esta fuente es muy común. Y a veces ya ni siquiera los abro, o a veces sí los leo, y no les tomas importancia. Respondiendo a tu pregunta, en una ocasión, bueno, no sé cómo plantearlo, pero no entrevisté. Pues, recordar, un caso que ocurrió a finales, creo, del año pasado, en el Valle de Mexicali. 3 niños fallecieron en un incendio. La mamá, pues, sí. Yo me acuerdo, sí. Fue un caso que nos trasladamos al lugar de los hechos. Tuvimos la oportunidad, pues, de hecho estábamos cerca de entrevistar a la mamá que acababa de perder a sus 3 hijos. Y decidimos no hacerlo, porque informativamente no le iba a agregar nada más a la información que iba a llevar al noticiero. ¿Qué otras televisoras se lo hicieron, no? Alguien más sí lo hizo. Creo que ese es el punto, pues. Ese es el punto que casi es como... Bueno, a la compañera que hizo eso, pues la respeto mucho como reportera, pero sí, yo creo que es el hecho de casi decirle a la señora, a ver, señora, ve la cámara mientras está llorando, como que, oye... Lo mismo que el caso Paulette, exactamente lo mismo.
sea, ponerte a sentarte en la televisión a llorar para que, o sea, por el dolor que tú tienes y, como sacarle provecho al dolor de las personas, que ahí es cuando... Ya no está chilo. No, Sí, no, como pues, hay que cuidar mucho Ajá. esa línea, porque pues, la historia la sacamos y platicamos con vecinos, con las personas, bomberos, con el servicio médico forense, la fiscalía, cómo en las investigaciones, sacamos toda la cobertura del caso y no nos hizo falta el testimonio de la mamá. Además, pues, ¿qué le vas a preguntar a una persona que está en shock? Que hace unas horas tenía 3 hijos y ahora ya no los tiene. Uh-huh. Ni modo que ay, ¿cómo te sientes, señora? A toda madre. Uh-huh. Uh-huh. Y pues sí hay que tener mucho cuidado. Es lo que vimos claramente, como bien lo dicen, en el caso Paulette. Uh-huh. Fue precisamente eso. ¿Y tú, sí, Eric? que nada, no son formas de obtener información, pues. Y como dice Miguel, no le va a poner nada al tema el testimonio de que la mamá de los menores habló, o en este caso, la mamá de Paulette, en una entrevista. O sea, no tienes nada que... eso meramente, la entrevista con los papás es como que... Yo creo que ha de haber sido después de la desaparición. Ok, ¿cómo iba? ¿Qué tenía? Ella, de hecho, tenía problemas, creo que del habla, y tenía motrices. O sea, descríbenos qué clase de enfermedad tiene, por si la llegamos a ver, pues. O sea, díganos alguna foto que tenga y ya. O sea, nada de que, oiga, pues, ¿cómo se siente en el tema de que su hija pues, está desaparecida? ¿No? O sea, sabes que te va a decir, pues, de la fregada, obviamente, me siento mal. Claro, por supuesto. Yo tengo mi hijo, mi edad, o sea, yo también como padre es como que si me llegara a preguntar, oye, sencillamente, ¿por qué no quiero hablar? Pues. Uh-huh. Sí, aparte que también es donde entran ahí las emociones de cada uno, pues, o sea, también, como qué te abonaría a ti informativamente y a ti como reportero, qué te abonaría también llevarte esa declaración o esa exclusiva, y es muy difícil, sobre todo pues en su fuente, yo creo que sí está bien complicado. Pero nos gustaría cerrar este episodio porque obviamente queremos invitarlos cuando ya podamos grabar en persona. Yeah. Y tenemos muchas cosas que nos gustaría que platicáramos porque hay mucho chisme. Estuvieron ahí en el ojo del huracán ustedes también, estuvieron metidos ahí en el mitotazo y en las redes sociales. Entonces, me gustaría que cortáramos este episodio para poder dejar todavía ahí las una preguntas. Una segunda parte. Ya cuando podamos estar en persona y podamos platicar pues más a gusto de todos estos chismecitos del mundo de la reporteada. Encantado de la vida, ¿sabes, Pato? Oigan, pues... Claro que sí, las veces que nos inviten, aquí vamos a estar. Muchas gracias. Sí, gracias. Oigan, la verdad también me gustó como este punto donde incluso llevamos clases de cómo aplicar tu ética tanto profesional y personal, de cuándo sí tienes que hacerlo, cuándo no lo tienes que hacer y cuándo crees que tú es recomendable hacer ciertas cosas, ¿no? Y esto va para todas las labores o profesiones, no nada más la periodística. Cuando tu trabajo, neta, a lo mejor sí vale la pena, hay veces que no, hay que aplicar ahora sí que esta ética profesional. Oigan, pues, pues muchísimas gracias a ustedes. Digan sus redes sociales, por favor. Miguel. Bueno, ahí me encuentran en Facebook como Miguel Galindo, Noticieros Televisa. Es un fanpage en Instagram también, Miguel Galindo, ahí me pueden encontrar. Ahorita ya estoy teniendo más actividad en redes sociales porque, bueno... Es influencer, mándale en el unboxing ya. En estas épocas, pues sí hay que estar ahí conectados. Sí. Ahí me encuentro como Eric Reinaga López, diagonal reportero. Y ¿qué más? En Instagram como el Reinaga. Casi no el Reinaga. Oigan, y sus redes sociales de... Pero en Twitter también. Del podcast puedes encontrarnos como El Crimen Podcast. En Instagram y en Facebook también como El Crimen Podcast. Y ustedes están más en Spotify, ¿no? Así es, en Spotify, El Crimen. Ya afortunadamente, ahorita hemos estado un poco calmados ahí en el podcast, pero ya próximamente vamos a retomar actividades. La pandemia nos pegó también a nosotros la producción de contenidos, pero en Spotify nos encuentran como El Crimen Podcast, también en Apple Podcast, en Google Podcast también. ¿Cuántos episodios tienen? También pueden encontrar. Tenemos una temporada de ¿cuántos?
13. Tenemos 12 y el piloto, Y el que es el piloto. que le comentaba al principio, el que es totalmente improvisado. Entonces 3. Ese es el del violador serial, sí. Ok. Y ahorita Pero actualmente está bueno tenemos... también ese chingado viejo desgraciado. Ay, yo ya en señora, yo emputada con las historias. Ese pinche plebe. No, casos muy interesantes, personajes incluso ya lamentablemente emblemáticos aquí en Mexicali, el caso del Democ, el caso del violador serial, el mosquito, casos de asesinatos violentos, feminicidios que movilizaron, incluso el de Valeria Ahumada, todos esos casos que muchas veces las personas se quedaron, ¿qué pasó después? Ahí van a encontrar las respuestas. Así es. Pues chicos, muchísimas gracias por Pati, aceptar nuestra ¿tus redes invitación. sociales? Ay, siempre me pones en un dilema con mis redes sociales. En Facebook soy Pati García Reportera, en Instagram y Twitter como @lapatricia. Y pues Chismología Norteña, estamos en todas las redes, plataformas, en redes sociales también como @lachismología y como Chismología Norteña. Ahí ustedes búsquenle y ahí cuando les aparezcamos. Ya nos pueden ahí buscar está. en Google, le ponen Chismología Norteña y ahí salen todas las redes. Ah, claro. Claro, por supuesto, nosotros siempre famosos. Oigan, no, pues muchas gracias por invitarnos a... ¿Tú ya dijiste tus redes sociales? No, Rubén dale. Gutiérrez, mucho gusto, Antes de por si cerrar. nunca, porque no me presentó la pata al inicio del programa, muchísimas gracias. Rubén GTZ Ay, en qué Instagram y en Twitter, no hay pierde. No, fácil, nada va. de que miles de Yo- guiones bajos, sí. no se preocupen. Sí, mis redes sociales son un conflicto, pero bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por supuesto que no se pierdan los contenidos del crimen porque son historias que son con investigación de primera mano y que tienen algo muy importante que marcaron a Mexicali y Baja California, así que síganlos en sus redes sociales y pues muchas gracias chicos por aceptar esta No, gracias a invitación. ustedes. Nos vemos. Gracias, bye.